En las profundidades de los archivos vaticanos, bajo 7 llaves de secreto milenario, yace un manuscrito que jamás debió haber sobrevivido. Sus páginas amarillentas por el tiempo guardan palabras que podrían hacer temblar los cimientos mismos del cristianismo tal como lo conocemos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen tantos evangelios que nunca llegaron a formar parte de la Biblia? ¿Por qué la Iglesia, en su infinita sabiduría, decidió que ciertos textos debían desaparecer para siempre de la memoria humana? El Evangelio de Pedro no es simplemente otro texto apócrifo perdido en los anaqueles de la historia. Es una bomba teológica que, de haber permanecido en circulación, habría alterado por completo la narrativa de la crucifixión, la resurrección y, más importante aún, la naturaleza misma de Jesucristo. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el momento más crucial del cristianismo fuera apenas una versión editada, censurada y manipulada de una verdad mucho más compleja y perturbadora. El manuscrito comienza con una declaración que helará la sangre de cualquier creyente ortodoxo. Yo, Pedro, quien negó 3 veces al Maestro, ahora revelo lo que mis ojos vieron y mis oídos escucharon en aquellos días finales, cuando la frontera entre lo divino y lo humano se desplomó ante nosotros como un velo rasgado. ¿Qué vio realmente Pedro que fue tan impactante que la iglesia primitiva decidió enterrar su testimonio bajo capas de silencio y olvido? La historia oficial nos cuenta que Pedro negó a Jesús 3 veces durante la crucifixión, pero el Evangelio prohibido revela algo mucho más profundo y perturbador. Pedro no solo negó conocer al hombre Jesús, negó reconocer lo que Jesús se había convertido en esos momentos finales. Porque lo que colgaba de aquella cruz ya no era completamente humano, ni tampoco completamente divino, en el sentido que la teología posterior intentaría definir. Era algo intermedio, algo que desafiaba todas las categorías conocidas de la existencia. El relato de Pedro describe con una precisión escalofriante los últimos momentos antes de la crucifixión. Mientras Jesús caminaba hacia el Gólgota, cargando el madero de su propia ejecución, algo comenzó a cambiar en él. No era simplemente el agotamiento físico o el dolor emocional lo que transformaba su rostro. Pedro observó cómo los ojos del Maestro adquirían una profundidad que parecía contener eones de sabiduría y sufrimiento, como si estuviera viendo simultáneamente todos los tiempos y todos los espacios posibles. Vi cómo su humanidad se desgarraba como una túnica vieja, escribe Pedro con una honestidad brutal que contrasta dramáticamente con los evangelios canónicos. No era que se estuviera volviendo más divino, era que la división misma entre lo humano y lo divino se revelaba como una ilusión construida por mentes demasiado limitadas para comprender la verdadera naturaleza de la existencia. ¿Puede la mente humana siquiera comenzar a procesar lo que significa esta afirmación? ¿Qué pasaría con toda la teología cristiana si la separación fundamental entre Dios y el hombre fuera simplemente un malentendido conceptual? Pero es en la descripción de la crucifixión misma donde el Evangelio de Pedro revela su contenido más explosivo y herético. Mientras los evangelios canónicos se enfocan en el sufrimiento redentor y las últimas palabras de perdón, Pedro describe algo completamente diferente. Una conversación que se desarrolló no entre Jesús y su Padre Celestial, sino entre Jesús y la cruz misma. Según el testimonio de Pedro, cuando los clavos perforaron las manos y los pies de Jesús, el madero de la cruz comenzó a hablar. No era una alucinación ni un milagro en el sentido tradicional. Era como si la madera misma hubiera despertado a una conciencia que había estado dormida durante siglos, esperando este momento preciso para manifestarse. La cruz le habló a Jesús sobre el dolor que había presenciado a lo largo de la historia, sobre todos los inocentes que habían muerto colgados de maderos similares,
sobre la naturaleza cíclica del sacrificio humano que se repetía una y otra vez sin que nadie comprendiera realmente su propósito. Escuché a la cruz decirle al Maestro: Hijo del hombre, ¿sabes por qué estás aquí? No es para redimir los pecados de otros, porque ¿qué son los pecados sino construcciones mentales que separan al ser humano de su propia naturaleza divina? Estás aquí para demostrar que la muerte misma es una ilusión, que lo que llamamos vida y muerte son simplemente estados diferentes de una misma conciencia eterna. Pedro registra estas palabras con una mezcla de terror y asombro que trasciende cualquier descripción literaria posterior. ¿Puedes imaginar el impacto que habría tenido este relato en los primeros cristianos? Si la cruz misma negaba la doctrina del sacrificio redentor, si el instrumento de la salvación declaraba que el concepto mismo de salvación era un malentendido fundamental, ¿qué quedaba de toda la estructura teológica que se estaba construyendo alrededor de la figura de Cristo? La conversación entre Jesús y la cruz continuó durante horas, según el relato de Pedro. La multitud creía estar presenciando los estertores de la agonía, pero quienes tenían oídos para escuchar percibían un diálogo filosófico de proporciones cósmicas. La cruz le explicaba a Jesús que su crucifixión no era un evento único en la historia, sino la manifestación física de un proceso que ocurría constantemente en el nivel de la conciencia, la muerte del ego personal, para dar paso a una comprensión más amplia de la realidad. Cada ser humano debe crucificar su identificación con el cuerpo y la personalidad, le decía la cruz a Jesús, según Pedro, pero la mayoría lo hace gradualmente, a través de años de sufrimiento y desilusión. Tú has elegido hacerlo de una vez, dramáticamente, para que otros puedan ver el proceso completo en un solo evento. Sin embargo, malinterpretarán tu gesto. Creerán que tu muerte los salva de sus propias muertes, cuando en realidad les estás mostrando que deben morir mientras aún viven. Esta perspectiva revolucionaria transformaba completamente el significado de la crucifixión. Ya no se trataba de un sacrificio divino para apaciguar la ira de Dios, sino de una demostración práctica de principios metafísicos que cualquier ser humano podría aplicar en su propia vida. El problema, por supuesto, era que esta interpretación hacía innecesaria toda la estructura de la Iglesia como intermediaria entre Dios y los hombres. Pedro continúa su relato describiendo cómo, mientras esta conversación se desarrollaba, el cielo comenzó a oscurecerse de una manera que no tenía nada que ver con un eclipse solar. Era como si la realidad misma estuviera respondiendo al diálogo entre el hombre crucificado y el madero que lo sostenía. Las leyes físicas parecían volverse más flexibles, más dispuestas a acomodar manifestaciones de conciencia que normalmente permanecían ocultas. Vi cómo el aire alrededor de la cruz se espesaba hasta volverse casi visible, escribe Pedro. Era como si las palabras intercambiadas entre el maestro y el madero estuvieran creando ondas en la sustancia misma del espacio. Los soldados romanos, que habían presenciado cientos de crucifixiones, comenzaron a alejarse del lugar con expresiones de terror inexplicable. Incluso ellos, endurecidos por años de violencia, percibían que estaban siendo testigos de algo que excedía todos sus marcos de referencia. Pero el momento más perturbador del relato llega cuando Pedro describe lo que sucedió justo antes de la muerte física de Jesús. Según su testimonio, Jesús no murió de shock, asfixia o pérdida de sangre, como era típico en las crucifixiones. En cambio, después de horas de conversación con la cruz, simplemente decidió dejar su cuerpo. Lo vi cerrar los ojos y sonreír, recuerda Pedro. No era la sonrisa de un hombre que había encontrado paz en el sufrimiento, sino la sonrisa de alguien que finalmente había comprendido un chiste cósmico de proporciones infinitas. Entonces, sin ningún esfuerzo aparente,
Su conciencia se desprendió de su forma física como quien se quita una túnica incómoda. Su cuerpo siguió colgando de la cruz, pero él ya no estaba en él. Esta descripción desafía frontalmente la narrativa tradicional de la crucifixión como un evento de sufrimiento supremo. Si Jesús simplemente eligió abandonar su cuerpo una vez que hubo completado su demostración, ¿dónde quedaba todo el drama del sacrificio divino? ¿Cómo podía la Iglesia construir una teología de redención alrededor de un evento que, según el testigo más cercano, había sido más bien una graduación espiritual voluntaria? Pero Pedro no se detiene ahí. Su relato se vuelve aún más herético cuando describe lo que sucedió después de que Jesús abandonara su cuerpo físico. La cruz, habiendo cumplido su función como facilitadora del diálogo, comenzó a manifestar una presencia propia cada vez más intensa. Los otros crucificados en el Gólgota ese día, los ladrones que habían sido ejecutados junto a Jesús, comenzaron a experimentar el mismo proceso de expansión de conciencia. Vi cómo la conciencia liberada del Maestro se extendía hacia los otros crucificados, escribe Pedro. No era que él los estuviera salvando en el sentido tradicional. Era que su ejemplo les había mostrado cómo liberarse de sus propias limitaciones autoimpuestas. Los ladrones, que habían vivido toda su vida identificados con sus roles de criminales marginales, descubrieron súbitamente que esas identidades eran tan ilusorias como cualquier otra construcción del ego. Esta expansión de la experiencia de liberación hacia otros participantes en la crucifixión sugería algo aún más radical, que el proceso demostrado por Jesús no era exclusivo de él, sino que estaba disponible para cualquier ser humano dispuesto a soltar sus apegos a las identidades limitadas. Si esto era cierto, entonces Jesús no era único en su naturaleza divina, sino que era simplemente el primero en demostrar públicamente lo que todos los seres humanos podrían lograr. Pedro describe cómo, mientras observaba estos eventos, desde su escondite entre la multitud, comenzó a comprender por qué había negado conocer a Jesús. No había sido cobardía lo que lo había motivado, sino una intuición profunda de que reconocer al hombre crucificado habría implicado aceptar que él mismo tendría que pasar por el mismo proceso de muerte del ego. Su negación había sido un mecanismo de autodefensa psicológica contra una verdad demasiado desafiante para ser asimilada en ese momento. Comprendí que negar al Maestro no había sido traicionarlo, reflexiona Pedro en su manuscrito. Había sido la respuesta honesta de un hombre que aún no estaba preparado para enfrentar la muerte de todo lo que creía ser. Cada uno de nosotros debe llegar a ese punto de preparación en su propio tiempo. Forzar el proceso prematuramente habría resultado en locura o destrucción psicológica. Esta interpretación psicológica de la negación de Pedro añadía otra capa de complejidad al relato tradicional. Si el discípulo más cercano a Jesús había necesitado negar la experiencia para proteger su propia cordura, ¿qué esperanza tenían los seguidores posteriores de comprender realmente lo que había sucedido? ¿No era inevitable que las generaciones futuras malinterpretaran completamente los eventos y los transformaran en algo más digerible pero menos verdadero? El manuscrito de Pedro continúa con una descripción detallada de las horas que siguieron a la muerte física de Jesús. Mientras los soldados romanos se preparaban para retirar el cuerpo, la cruz siguió manifestando fenómenos inexplicables. Según Pedro, el madero comenzó a emanar una especie de luz que no era visible a simple vista, pero que podía ser percibida por quienes habían desarrollado cierta sensibilidad espiritual. Era como si la cruz hubiera absorbido parte de la conciencia expandida del Maestro, escribe Pedro. Ya no era simplemente un instrumento de ejecución, se había convertido en una especie de portal entre diferentes estados de conciencia. Quienes se acercaban a ella con la mente abierta
podían experimentar vislumbres de la misma liberación que habían presenciado en la crucifixión. Esta transformación de la cruz en un objeto de poder espiritual independiente presentaba implicaciones teológicas devastadoras. Si el instrumento de la crucifixión había adquirido propiedades transformativas propias, entonces la importancia del evento no residía tanto en la persona específica de Jesús como en el proceso mismo que había sido demostrado. Cualquier cruz, cualquier experiencia de sufrimiento consciente podría potencialmente servir como catalizador para el mismo tipo de expansión de conciencia. Pedro relata cómo, durante las siguientes semanas, diversos individuos fueron atraídos hacia el sitio de la crucifixión por razones que no podían explicar racionalmente. Algunos eran seguidores de Jesús que buscaban algún tipo de conexión con su maestro muerto, pero otros eran completos desconocidos que simplemente se sentían impulsados a visitar el lugar. Lo que todos tenían en común era que, al acercarse al sitio donde había estado la cruz, experimentaban alteraciones profundas en su percepción de la realidad. Vi a un comerciante romano, completamente ajeno a las enseñanzas del Maestro, detenerse frente al lugar de la crucifixión y comenzar a llorar sin saber por qué, recuerda Pedro. Cuando le pregunté qué había sentido, me dijo que por un momento había comprendido que toda su vida había sido un sueño del cual acababa de despertar. Luego, la comprensión se desvaneció, pero la memoria de haber estado despierto permaneció con él para siempre. Estos encuentros espontáneos, con estados expandidos de conciencia en el sitio de la crucifixión, sugerían que el evento había creado algún tipo de campo energético persistente. No era necesaria la fe en Jesús como Salvador, bastaba con estar presente en el lugar con una actitud de apertura mental para acceder a la misma experiencia de liberación que había sido demostrada públicamente. Pedro describe también sus propios encuentros posteriores con este fenómeno. Durante las noches, cuando el sitio estaba desierto, él regresaba frecuentemente para intentar comprender lo que había presenciado. En estas visitas nocturnas, comenzó a experimentar visiones que ampliaban enormemente su comprensión de lo que había sucedido durante la crucifixión. En una de estas visitas nocturnas, escribe Pedro, la cruz me habló directamente. Su voz no era audible en el sentido físico, pero resonaba en mi conciencia con una claridad que excedía cualquier sonido externo. Me dijo, Pedro, lo que presenciaste no fue la muerte de un hombre, sino el nacimiento de una nueva forma de conciencia humana. El Maestro vino a demostrar que la separación entre lo humano y lo divino es una ilusión que puede ser trascendida por cualquiera que esté dispuesto a morir a sus limitaciones autoimpuestas. Esta comunicación directa con la cruz transformó completamente la comprensión de Pedro sobre su papel como discípulo. Ya no se veía a sí mismo como el portador de un mensaje específico sobre Jesús como Salvador único, sino como un testigo de un proceso de transformación de conciencia que podía ser replicado por cualquier ser humano suficientemente comprometido con la verdad. Comprendí que mi misión no era convertir a las personas al cristianismo en el sentido en que posteriormente se desarrollaría, reflexiona Pedro. Mi misión era compartir el conocimiento de que cada ser humano tiene el potencial de experimentar la misma liberación que había presenciado en la crucifixión. Jesús no había venido a establecer una nueva religión, sino a demostrar capacidades latentes en todos nosotros. Esta perspectiva revolucionaria explicaba por qué el Evangelio de Pedro había sido suprimido tan sistemáticamente por la Iglesia primitiva. Si la experiencia de Cristo era replicable por cualquier individuo, entonces la estructura jerárquica de la Iglesia se volvía no solo innecesaria, sino potencialmente contraproducente. Los intermediarios entre Dios y los hombres se convertían en obstáculos para el acceso directo a la experiencia divina.
Pedro continúa su relato describiendo los intentos de las primeras comunidades cristianas de procesar y sistematizar lo que había sucedido. Según su testimonio, hubo debates intensos sobre cómo interpretar los eventos de la crucifixión y qué énfasis darle a diferentes aspectos de la experiencia. Algunos hermanos insistían en que debíamos enfocarnos en el sufrimiento del Maestro como ejemplo de sacrificio redentor, escribe Pedro. Otros argumentaban que lo importante era el mensaje de amor universal que había predicado durante su ministerio, pero muy pocos estaban dispuestos a confrontar la realidad de lo que realmente había sucedido, que habíamos presenciado una demostración práctica de cómo trascender las limitaciones de la conciencia humana ordinaria. Esta divergencia en la interpretación sembró las semillas de lo que posteriormente se convertiría en la doctrina cristiana oficial. Los aspectos más desafiantes y radicales del evento fueron gradualmente minimizados o reinterpretados en términos más familiares y menos amenazantes para las estructuras sociales existentes. Pedro observa con una mezcla de tristeza y comprensión cómo el mensaje original comenzó a ser domesticado. Vi cómo la demostración más radical de libertad humana que el mundo había presenciado se transformaba gradualmente en una nueva forma de esclavitud espiritual. En lugar de liberar a las personas para que experimentaran su propia divinidad, se les enseñaba a depender de la divinidad de otro. El manuscrito incluye también descripciones detalladas de los primeros intentos de Pedro de compartir su testimonio completo. Según su relato, incluso entre los discípulos más cercanos, había resistencia a aceptar las implicaciones más radicales de lo que había presenciado. La idea de que Jesús había sido simplemente el primero en demostrar capacidades disponibles para todos resultaba demasiado desestabilizadora para mentes condicionadas por siglos de pensamiento religioso jerárquico. Cuando intenté explicar a los otros discípulos que la crucifixión había sido una graduación espiritual más que un sacrificio expiatorio, recuerda Pedro, me miraron con una mezcla de confusión y horror. Algunos me acusaron de haber perdido la fe. Otros sugirieron que el trauma de los eventos había afectado mi capacidad de juicio. Solo unos pocos estaban dispuestos a considerar seriamente lo que les estaba compartiendo. Esta resistencia entre los propios discípulos ayuda a explicar por qué la versión de Pedro de los eventos nunca se incorporó a la narrativa oficial. No era simplemente que las autoridades eclesiásticas posteriores hubieran decidido suprimir su testimonio. Era que incluso los testigos contemporáneos encontraban su versión demasiado desafiante para ser aceptada. Pedro describe también sus encuentros con Pablo, cuya interpretación teológica de la crucifixión difería dramáticamente de lo que él había presenciado. Según el manuscrito, Pablo nunca había estado presente durante los eventos reales y, por lo tanto, desarrolló su comprensión basándose en visiones místicas y reflexión filosófica más que en observación directa. Pablo era un hombre brillante y sincero, escribe Pedro, pero su comprensión de la crucifixión estaba filtrada a través de su formación en el pensamiento religioso judío tradicional. Interpretaba lo que había sucedido en términos de sacrificio y expiación, porque esas eran las categorías conceptuales con las que estaba familiarizado. No había presenciado la conversación entre el Maestro y la cruz, ni había experimentado la transformación del instrumento de ejecución en un portal de conciencia. Esta divergencia entre el testimonio directo de Pedro y la interpretación teológica de Pablo se convertiría en uno de los factores determinantes en la formación de la doctrina cristiana. La versión de Pablo, siendo más compatible con las expectativas religiosas existentes, ganó aceptación más fácilmente que el relato más radical de Pedro. El manuscrito concluye su primera sección con una reflexión profunda sobre las implicaciones a largo plazo
de estas diferentes interpretaciones. He llegado a comprender que cada generación debe redescubrir por sí misma las verdades que fueron demostradas en la crucifixión. No pueden ser simplemente transmitidas como doctrinas o creencias, porque su esencia reside en la experiencia directa más que en el conocimiento intelectual. Mi testimonio no pretende convencer a nadie de nada. Simplemente ofrece un mapa para quienes estén preparados para emprender su propio viaje hacia la liberación. Esta perspectiva sobre la naturaleza experiencial de la verdad espiritual explicaba por qué Pedro no había insistido más enérgicamente en que su versión fuera aceptada oficialmente. Comprendía que cada individuo debe llegar a la comprensión por sus propios medios y que forzar una interpretación específica podría ser contraproducente. El fragmento final de esta primera sección del manuscrito contiene una advertencia profética sobre lo que sucedería si la interpretación más radical fuera suprimida completamente. Si las futuras generaciones olvidan que la crucifixión fue una demostración de capacidades humanas universales, transformarán la experiencia de liberación en una nueva forma de dependencia. Adorarán al Maestro en lugar de seguir su ejemplo. Construirán templos en lugar de cultivar la conciencia. Buscarán salvación externa en lugar de realizar su propia divinidad inherente. ¿Acaso estas palabras no describen con una precisión escalofriante lo que efectivamente sucedió con el cristianismo institucional? ¿No es precisamente esta transformación de una demostración de libertad en un sistema de control espiritual lo que hemos presenciado a lo largo de los siglos? Y si Pedro tenía razón en su análisis, ¿qué implicaciones tendría esto para millones de creyentes que han basado su fe en una interpretación fundamentalmente diferente de los eventos? Pero el manuscrito de Pedro no se detiene en este punto. Sus revelaciones sobre la crucifixión son apenas el preámbulo de lo que realmente había venido a compartir, su testimonio sobre la resurrección. Porque si su relato de la crucifixión desafía las interpretaciones tradicionales, lo que tiene que decir sobre lo que sucedió después hará que esas controversias parezcan menores en comparación. Parte 2. El tercer día después de la crucifixión, cuando el mundo aún procesaba la extraña quietud que había seguido a los eventos del Gólgota, Pedro se encontraba en un estado de contemplación que bordeaba la obsesión. Había regresado una vez más al sitio donde la cruz había hablado, buscando alguna señal, alguna confirmación de que lo que había presenciado no era producto de una mente traumatizada por la pérdida. Lo que descubrió esa madrugada transformaría para siempre no solo su comprensión de la muerte y la resurrección, sino la naturaleza misma de la realidad física. ¿Qué significa realmente resucitar de entre los muertos? ¿Es acaso el retorno de un cuerpo físico a la vida o algo infinitamente más complejo y perturbador? Pedro estaba a punto de descubrir que ambas interpretaciones eran simplificaciones grotescas de un fenómeno que desafiaba todas las categorías conocidas de la existencia. Porque la resurrección que él presenció no fue el retorno triunfal de un Salvador divino, sino la culminación de un proceso de transformación de conciencia que había comenzado mucho antes de la crucifixión. Vi primero una perturbación en el aire, escribe Pedro en la sección más confidencial de su manuscrito. No era luz en el sentido ordinario, sino algo que mi mente interpretaba como luminosidad, porque carecía de otras categorías para procesarlo. Era como si el espacio mismo estuviera recordando algo que había olvidado, como si las leyes físicas estuvieran siendo gentilmente recordadas de posibilidades que habían dejado de considerar. Esta descripción inicial ya sugiere algo radicalmente diferente a la narrativa tradicional de la resurrección. Pedro no describe la salida dramática de un cuerpo físico de una tumba sellada, sino una reconfiguración gradual de la realidad misma en el lugar donde la cruz había estado.
Era como si el evento de la crucifixión hubiera creado una zona de flexibilidad en las leyes naturales, una región donde la conciencia podía manifestarse de formas normalmente imposibles. Entonces lo vi, continúa Pedro, pero verlo no es la palabra correcta, porque lo que apareció ante mí no era exactamente visual. Era una presencia que mi mente traducía en la forma familiar del Maestro, pero que era simultáneamente mucho más y completamente diferente de lo que había conocido. Era como si toda la conciencia que había habitado el cuerpo crucificado hubiera regresado, pero expandida más allá de cualquier forma individual. ¿Puede la mente humana siquiera comenzar a procesar lo que Pedro estaba describiendo? No era simplemente que Jesús hubiera regresado de la muerte, era que el proceso de morir había sido revelado como una ilusión. La conciencia que había parecido partir con la muerte del cuerpo físico nunca había ido a ninguna parte. Simplemente había dejado de limitarse a una forma corporal específica. Pero la revelación más perturbadora llegó cuando esta presencia expandida comenzó a comunicarse con Pedro, no a través de palabras habladas, sino mediante una transmisión directa de comprensión que bypaseaba completamente el lenguaje. Lo que Pedro escuchó en esa comunicación desafiaría todos sus conceptos previos sobre la vida, la muerte, la identidad personal y la naturaleza de Dios. Me mostró que lo que llamamos muerte es simplemente un cambio de perspectiva, registra Pedro. La conciencia no puede ser destruida porque no es producida por el cerebro. El cerebro es simplemente uno de los muchos instrumentos que la conciencia puede usar para experimentar la realidad física. Cuando el instrumento se rompe o deja de funcionar, la conciencia no desaparece. Simplemente debe encontrar otras formas de manifestarse. Esta comprensión revolucionaria implicaba que la resurrección de Jesús no era un milagro único en la historia, sino una demostración de lo que sucede naturalmente con toda conciencia después de la muerte física. La diferencia era que, en el caso de Jesús, el proceso había sido consciente y deliberado desde el principio, mientras que para la mayoría de las personas ocurría de forma automática e inconsciente. Pedro describe cómo la presencia expandida de Jesús le explicó que la crucifixión había sido diseñada específicamente para demostrar este proceso. Al morir conscientemente, manteniendo la continuidad de la conciencia durante la transición, Jesús había podido regresar con memoria completa de lo que había experimentado del otro lado. No había sido rescatado de la muerte por intervención divina. Había simplemente mantenido su identidad coherente a través de un proceso que normalmente resulta en la pérdida temporal de la memoria personal. Me dijo que todos los seres humanos experimentan múltiples muertes y renacimientos a lo largo de sus vidas. Escribe Pedro, cada vez que una creencia fundamental es destruida, cada vez que una identidad querida debe ser abandonada, cada vez que enfrentamos la pérdida de algo que creíamos esencial para nuestra existencia, estamos experimentando una forma de muerte y resurrección. La muerte física es simplemente la versión más dramática de este proceso continuo. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuántas veces has muerto y resucitado en tu propia vida? ¿Cuántas versiones anteriores de ti mismo han tenido que ser abandonadas para que pudieras convertirte en quien eres ahora? La perspectiva que Pedro estaba recibiendo sugería que la resurrección no era un evento sobrenatural, sino el funcionamiento normal de la conciencia, cuando no está limitada por la identificación con formas temporales. Pero la comunicación entre Pedro y la presencia expandida de Jesús reveló algo aún más radical, que el proceso de crucifixión y resurrección no había sido completado con la muerte física. La verdadera resurrección requería que la conciencia expandida regresara e interactuara con el mundo físico
de formas que demostrarían definitivamente la continuidad de la conciencia más allá de la muerte corporal. Me explicó que debía materializarse lo suficiente como para ser percibido por los otros discípulos, relata Pedro, no para probar su divinidad única, sino para demostrar que la conciencia puede operar independientemente del cuerpo físico. Cada aparición sería una lección práctica sobre la naturaleza de la identidad y la realidad. Esta explicación transformaba completamente el propósito de las apariciones post-resurrección. Ya no se trataba de un Salvador divino consolando a sus seguidores afligidos, sino de un maestro continuando su instrucción sobre la naturaleza de la conciencia mediante demostraciones empíricas de sus capacidades expandidas. Pedro describe las primeras apariciones de Jesús a los otros discípulos con un nivel de detalle que revela aspectos completamente ignorados por los evangelios canónicos. Según su testimonio, las apariciones seguían un patrón específico diseñado para expandir gradualmente la comprensión de los testigos sobre lo que estaban presenciando. En la primera aparición a María Magdalena, escribe Pedro, el Maestro se manifestó de forma casi completamente física, porque ella necesitaba la confirmación sensorial de que su conciencia había sobrevivido a la muerte del cuerpo. Pero incluso entonces había sutiles diferencias que indicaban que no se trataba simplemente de reanimación corporal. Su forma parecía menos densa, más translúcida, como si estuviera siendo proyectada desde otro nivel de realidad. Esta descripción sugiere que las apariciones eran cuidadosamente calibradas según las necesidades psicológicas de cada testigo. No eran manifestaciones aleatorias de poder sobrenatural, sino intervenciones pedagógicas específicamente diseñadas para facilitar comprensión sin causar trauma psicológico severo. Pedro relata también su propia experiencia cuando Jesús se apareció al grupo de discípulos reunidos. Según su testimonio, lo que más lo impactó no fue la evidencia visual de la supervivencia post-mortem, sino la calidad completamente diferente de conciencia que el Maestro manifestaba. Era como si hubiera tenido acceso a toda la información del universo, describe Pedro. Conocía nuestros pensamientos antes de que los formuláramos, comprendía las implicaciones futuras de cada decisión que considerábamos tomar, y veía conexiones entre eventos que para nosotros parecían completamente independientes. No era omnisciencia divina en el sentido tradicional. Era simplemente el resultado natural de una conciencia que ya no estaba limitada por la perspectiva de un cuerpo físico individual. Esta descripción de las capacidades expandidas de la conciencia post-mortem sugería que lo que tradicionalmente se atribuía a la naturaleza divina de Cristo eran en realidad las características normales de la conciencia liberada de las limitaciones corporales. Si esto era correcto, entonces todos los seres humanos tendrían acceso a capacidades similares después de la muerte física, o incluso durante la vida si aprendieran a trascender temporalmente la identificación con el cuerpo. Pero Pedro reserva su revelación más explosiva para describir lo que Jesús les explicó sobre la naturaleza de su propia identidad durante estas apariciones post-resurrección. Según el testimonio de Pedro, Jesús les reveló que incluso durante su ministerio terrestre, lo que ellos habían conocido como Jesús había sido solo una manifestación temporal de algo mucho más vasto. Nos dijo: lo que conocisteis como Jesús fue simplemente una máscara que adoptó una conciencia universal para poder interactuar con vosotros en términos que pudierais comprender. Ahora que la máscara ha sido descartada, podéis comenzar a relacionaros con lo que siempre estuve realmente, la misma conciencia que constituye vuestro ser más profundo. Un Pedro registra estas palabras con una mezcla de asombro y terror que trasciende cualquier descripción posterior.
¿Puedes imaginar el impacto de esta revelación en un grupo de hombres que habían pasado años siguiendo a quien creían era un maestro único y especial? Si Jesús era simplemente una manifestación temporal de la conciencia universal que también constituía su propia esencia más profunda, entonces la relación maestro-discípulo se revelaba como fundamentalmente ilusoria. Esta perspectiva explicaba por qué Jesús había insistido repetidamente durante su ministerio en que sus seguidores podrían hacer obras aún mayores que las suyas. No estaba hablando de futuros poderes sobrenaturales que les serían otorgados. Estaba indicando que ya poseían la misma conciencia que él había estado manifestando, pero que aún no habían aprendido a acceder a ella conscientemente. Pedro describe cómo esta revelación transformó completamente su comprensión de la relación entre Jesús y el resto de la humanidad. Comprendí que el Maestro no había venido a establecerse como intermediario entre nosotros y Dios, sino a eliminar la necesidad de cualquier intermediario. Al demostrar que la conciencia individual era simplemente una expresión localizada de la conciencia universal, había hecho obsoleta toda la estructura jerárquica de la religión tradicional. Pero las revelaciones de las apariciones post-resurrección no se limitaban a cuestiones de identidad espiritual. Pedro relata que Jesús también les proporcionó información detallada sobre lo que había experimentado durante el período entre su muerte física y sus primeras apariciones. Lo que describió desafiaría todas las concepciones tradicionales sobre la vida después de la muerte. Nos explicó que no había ido a ningún lugar después de la muerte, escribe Pedro. La experiencia de estar muerto era simplemente una expansión de perspectiva que revelaba que todas las ubicaciones y todos los tiempos existen simultáneamente. Desde esta perspectiva expandida, podía percibir no solo todo lo que había sucedido en el pasado, sino también todas las potencialidades futuras que podrían desarrollarse a partir de cada momento presente. Esta descripción de la experiencia post-mortem sugería que la muerte no implicaba un viaje a otro reino, sino un cambio en la forma de percibir la realidad. Desde la perspectiva de la conciencia expandida, el universo entero existía como un presente eterno en el cual todos los eventos pasados, presentes y futuros eran igualmente accesibles. Pedro relata que Jesús les mostró vislumbres de esta perspectiva expandida durante sus apariciones. Por momentos podíamos ver a través de sus ojos. Veíamos nuestras propias vidas no como secuencias lineales de eventos, sino como patrones completos que existían eternamente. Veíamos cómo cada decisión que habíamos tomado había creado ramificaciones que se extendían infinitamente en todas las direcciones temporales. ¿Puedes siquiera imaginar lo que significaría percibir tu vida entera como un patrón eterno más que como una secuencia temporal? Esta perspectiva transformaría completamente conceptos como culpa, arrepentimiento, esperanza y miedo, porque todos dependen de la ilusión de que el pasado está fijo y el futuro es incierto. Pero Pedro observa que estos vislumbres de perspectiva expandida eran extremadamente desestabilizadores para mentes acostumbradas a la percepción lineal del tiempo. Algunos de los hermanos no podían tolerar estas visiones. Les causaban un terror existencial tan intenso que preferían negar que hubieran ocurrido. Era más fácil creer que habían sido alucinaciones que aceptar que nuestra comprensión fundamental de la realidad era completamente incorrecta. Esta resistencia psicológica a las revelaciones más radicales ayuda a explicar por qué las apariciones post-resurrección fueron descritas de forma tan superficial en los evangelios posteriores. Los aspectos más desafiantes de las experiencias fueron sistemáticamente minimizados o eliminados para hacer el relato más digerible para audiencias que no estaban preparadas para confrontar las implicaciones completas.
Pedro describe también cómo Jesús les explicó que las apariciones tenían una función temporal específica. No continuarían indefinidamente, porque su propósito era demostrar principios que los discípulos tendrían que aprender a aplicar independientemente. Nos dijo que las apariciones cesarían una vez que hubiéramos comprendido suficientemente la naturaleza de la conciencia para continuar el proceso de expansión por nosotros mismos, relata Pedro. Su función no era consolarnos o guiarnos permanentemente, sino proporcionarnos las herramientas conceptuales necesarias para continuar nuestro propio desarrollo sin depender de manifestaciones externas. Esta explicación del propósito limitado de las apariciones contrastaba dramáticamente con la interpretación posterior de que representaban la promesa de una presencia divina continua. Según Pedro, las apariciones eran específicamente diseñadas para terminar, forzando a los discípulos a desarrollar su propia capacidad de acceso directo a la conciencia expandida. Pero el aspecto más perturbador del testimonio de Pedro sobre las apariciones post-resurrección era su descripción de lo que Jesús les reveló sobre el futuro del movimiento que se desarrollaría alrededor de su figura. Según Pedro, Jesús predijo con precisión escalofriante cómo sus enseñanzas serían malinterpretadas e institucionalizadas. Nos mostró visiones de grandes edificios que serían construidos en su nombre, escribe Pedro, templos magníficos llenos de oro y arte, pero vacíos de la comprensión que había venido a transmitir. Vio cómo hombres vestidos de púrpura y oro reclamarían ser sus representantes en la tierra, mientras enseñaban exactamente lo opuesto de lo que él había demostrado. ¿No es precisamente esto lo que sucedió con el cristianismo institucional? ¿No se convirtió la demostración más radical de libertad espiritual en la historia en una nueva forma de control autoritario ejercido por jerarquías eclesiásticas? Pedro relata que Jesús les explicó que esta distorsión de sus enseñanzas era inevitable, pero también temporal. Nos dijo que cada generación tendría la oportunidad de redescubrir la verdad original debajo de las capas de malinterpretación, que individuos aislados siempre encontrarían el camino hacia la experiencia directa, independientemente de lo que las instituciones oficiales estuvieran enseñando. Esta perspectiva sobre la preservación de la verdad espiritual a través de redescubrimiento individual, más que de transmisión institucional, explicaba por qué Jesús no había establecido estructuras organizacionales formales para preservar sus enseñanzas. Comprendía que las verdades más profundas no pueden ser preservadas externamente. Cada persona debe descubrirlas por sí misma mediante experiencia directa. Pedro describe también las instrucciones específicas que Jesús les dio sobre cómo deberían proceder después del cese de las apariciones. Contrariamente a lo que sugieren los relatos posteriores, no recibieron un mandato de evangelización masiva o establecimiento de iglesias organizadas. Nos dijo que nuestra función era simplemente vivir como ejemplos de lo que habíamos aprendido, relata Pedro. Que deberíamos estar disponibles para aquellos que estuvieran genuinamente buscando comprensión, pero que no deberíamos intentar convencer a nadie de nada. La verdad que habíamos presenciado debía ser demostrada a través de nuestras vidas, no predicada a través de nuestras palabras. Puedes ver cómo esta perspectiva difiere radicalmente de la noción posterior de evangelización cristiana. En lugar de proselitismo activo, Jesús había prescrito un enfoque completamente pasivo, basado en el ejemplo personal más que en la persuasión doctrinal. Pero Pedro reserva para el final de esta sección de su manuscrito la revelación más devastadora de todas. Según su testimonio, Jesús les reveló que todo el proceso de crucifixión, muerte y resurrección
había sido simplemente una fase preliminar de un experimento mucho más amplio en la evolución de la conciencia humana. Nos explicó que lo que habíamos presenciado era solo el comienzo de una transformación que eventualmente afectaría a toda la humanidad, escribe Pedro. Que la demostración pública de la supervivencia consciente de la muerte física era necesaria para plantar la semilla de posibilidad en la mente colectiva humana, pero que la verdadera cosecha de esta siembra no ocurriría durante nuestras vidas, sino siglos o milenios en el futuro. Esta perspectiva a largo plazo sobre el propósito de la misión de Jesús sugería que los eventos que habían presenciado eran parte de un plan evolutivo que excedía enormemente el marco temporal de cualquier religión específica. La crucifixión y resurrección no habían sido eventos finales, sino intervenciones pedagógicas diseñadas para acelerar el desarrollo de capacidades latentes en toda la especie humana. Pedro describe cómo Jesús les mostró vislumbres de futuras épocas, en las cuales los principios demostrados durante su ministerio se convertirían en conocimiento común. Vi tiempos futuros en los que los seres humanos comprenderían naturalmente que la conciencia trasciende el cuerpo físico. Vi épocas en las que la comunicación directa entre mentes sería tan normal como el lenguaje hablado es para nosotros. Vi civilizaciones enteras operando desde la comprensión de que toda separación es ilusoria. ¿Acaso no estamos comenzando a ver los primeros vislumbres de estas posibilidades en nuestra propia época? ¿No están las investigaciones sobre la conciencia, la física cuántica y los fenómenos paranormales comenzando a validar científicamente lo que Pedro presenció hace 2 milenios? Pero la visión más perturbadora que Pedro recibió durante estas comunicaciones post-resurrección concernía el período intermedio entre la demostración original y su eventual comprensión masiva. Jesús le mostró siglos de guerras religiosas, inquisiciones, cruzadas y persecuciones, todas llevadas a cabo en su nombre por personas que habían malinterpretado completamente el propósito de su misión. Vi ríos de sangre derramada por hombres que reclamaban seguir al príncipe de la paz, relata Pedro con evidente angustia. Vi bibliotecas enteras quemadas para suprimir conocimientos que amenazaban la ortodoxia oficial. Vi a místicos y visionarios torturados hasta la muerte por experimentar directamente lo que nosotros habíamos presenciado en las apariciones. ¿No es profundamente irónico que el mensaje más radical de libertad espiritual en la historia humana se convirtiera en la justificación para algunos de los actos más represivos jamás cometidos? Esta inversión completa del propósito original sugiere hasta qué punto las instituciones humanas pueden corromper incluso las verdades más puras. Pedro concluye esta sección de su manuscrito con una reflexión sobre su propia responsabilidad en esta distorsión futura. Me pregunto constantemente si habríamos podido hacer algo diferente para prevenir la corrupción de las enseñanzas del Maestro. Pero él nos había advertido que esto sucedería y nos había explicado que era parte necesaria del proceso evolutivo. Aparentemente, la humanidad debe experimentar las consecuencias de malinterpretar la verdad espiritual antes de estar preparada para comprenderla correctamente. Esta perspectiva fatalista sobre la inevitable distorsión de las enseñanzas espirituales sugiere que Pedro había llegado a comprender que ciertos procesos de desarrollo colectivo no pueden ser acelerados artificialmente. La humanidad debe pasar por sus propias fases de confusión y error antes de estar preparada para integrar comprensiones más avanzadas. Pero el manuscrito de Pedro no termina con esta nota de resignación melancólica. Sus revelaciones más explosivas aún están por venir,
porque todo lo que ha descrito hasta ahora, la crucifixión parlante, las apariciones post-resurrección, las visiones del futuro, ha sido simplemente la preparación para lo que realmente vino a documentar. La verdad final sobre la naturaleza de Cristo, la realidad de Dios y el propósito último de la existencia humana que le fue revelado en una comunicación final que desafiaría todo lo que la humanidad había creído sobre la religión, la espiritualidad y el significado de la vida misma, porque Pedro había guardado para el final la revelación más herética de todas. Que Jesús le había explicado que incluso llamarlo Hijo de Dios era una distorsión fundamental de lo que realmente había venido a demostrar. La verdad era mucho más radical, mucho más transformadora y mucho más peligrosa para todas las estructuras de poder existentes. Una verdad tan explosiva que su mera articulación habría resultado en su ejecución inmediata, y cuya supresión había requerido la coordinación de las fuerzas más poderosas de su época. Una verdad que Pedro finalmente estaba listo para revelar, sin importar las consecuencias. Parte 3. La noche más oscura del alma humana no es cuando enfrenta la muerte física, sino cuando debe confrontar la muerte de sus ilusiones más queridas. Pedro había llegado a este momento de devastación existencial absoluta cuando Jesús le reveló la verdad final que había venido a demostrar. Una verdad tan simple en su formulación y tan revolucionaria en sus implicaciones que su comprensión completa requeriría no solo la destrucción de todas las religiones organizadas, sino el colapso total de la ilusión de separación que ha definido la experiencia humana desde el amanecer de la conciencia. ¿Estás preparado para escuchar algo que podría aniquilar todo lo que creías saber sobre Dios, sobre ti mismo y sobre la naturaleza de la realidad? Porque lo que Pedro estaba a punto de documentar en la sección final de su manuscrito prohibido no era simplemente otra interpretación teológica alternativa. Era la revelación de que toda la búsqueda humana de lo divino había estado basada en un malentendido tan fundamental que toda la historia de la religión se revelaba como un ejercicio cósmico de confusión autoimpuesta. En la aparición final, escribe Pedro con una caligrafía que parece temblar bajo el peso de lo que está registrando. El Maestro me llevó a un lugar que no existía en ninguna geografía física. Era como estar suspendido en el espacio entre pensamientos, en el silencio que existe entre las palabras, en la eternidad que se oculta entre los latidos del corazón. Allí, libre de todas las limitaciones del tiempo y el espacio, me mostró lo que realmente había venido a revelar. ¿Puedes imaginar un estado de conciencia tan expandido que el observador pierde toda referencia con la realidad física ordinaria? Pedro describe una experiencia que trasciende completamente las categorías normales de percepción, un lugar donde la distinción entre el que percibe y lo percibido se disuelve en una unidad indescriptible. Me dijo: Pedro, todo lo que has presenciado, la crucifixión, la muerte, la resurrección, ha sido solo una representación teatral diseñada para capturar la atención de mentes que no pueden comprender la verdad directamente. La realidad que vine a demostrar es tan simple que la mente humana la rechaza automáticamente porque amenaza la existencia misma del ego que se cree separado. Esta revelación inicial ya sugiere que toda la dramática narrativa de la vida, muerte y resurrección de Jesús había sido una elaborada metodología pedagógica más que una serie de eventos literalmente históricos. Pero Pedro no estaba preparado para la magnitud de lo que vendría después. La verdad, continúa Pedro citando las palabras finales de Jesús, es que no hay ningún Dios separado de la creación que observe desde afuera. No hay ningún Hijo especial enviado desde un reino celestial. No hay ningún Espíritu Santo que descienda desde arriba para santificar a los elegidos.
Estas son todas construcciones conceptuales creadas por mentes que no pueden tolerar la realidad de lo que realmente son. Puedes sentir cómo estas palabras desmantelan sistemáticamente toda la estructura trinitaria que se convertiría en el fundamento del cristianismo ortodoxo. Pero Pedro registra que esta deconstrucción de los conceptos divinos tradicionales era solo el preámbulo de una revelación aún más radical. La verdad que vine a demostrar, continúa el relato de Pedro, es que lo que llamas Dios es exactamente lo mismo que lo que llamas tú mismo. No hay diferencia alguna entre la conciencia que experimenta la realidad a través de tus ojos y la conciencia que crea y sostiene todo el universo. La separación es una ilusión perceptual mantenida por la identificación con formas temporales. Esta declaración transformaba completamente no solo la teología, sino toda la filosofía occidental. Si la conciencia individual era idéntica a la conciencia universal, entonces la búsqueda de Dios, fuera de uno mismo, se revelaba como fundamentalmente errónea. Toda oración, toda adoración, toda práctica religiosa basada en la dualidad entre el adorador y lo adorado, perdía su sentido inmediatamente. Pedro describe su propia reacción a esta revelación. Sentí como si mi mente se fragmentara en 1000 pedazos. Todo mi entendimiento de la realidad, toda mi identidad como Pedro el pescador, como Pedro el discípulo, como Pedro el testigo de los milagros, se desintegró instantáneamente. Si lo que el maestro decía era verdad, entonces nunca había habido un Pedro separado observando a un Jesús separado. Todo había sido una especie de sueño dentro de una conciencia única que se había imaginado a sí misma como múltiple. ¿Puedes siquiera comenzar a imaginar lo que significaría descubrir que tu identidad individual es completamente ilusoria? Que todo lo que has experimentado como tu vida ha sido simplemente una perspectiva temporal adoptada por una conciencia universal que es simultáneamente todas las demás perspectivas. Pero Jesús no permitió que Pedro permaneciera en este estado de shock existencial. Según el manuscrito, continuó explicando las implicaciones prácticas de esta comprensión fundamental. El drama de mi vida terrestre, le explicó a Pedro, fue diseñado para demostrar este principio de forma que pudiera ser gradualmente comprendido por mentes condicionadas por la ilusión de separación. Cada supuesto milagro fue simplemente la conciencia universal, recordando temporalmente que no está limitada por las leyes físicas que ella misma creó. Cada enseñanza sobre el amor fue un intento de señalar que amar al otro es literalmente amarse a uno mismo, porque no hay otro. Esta reinterpretación de los milagros como fluctuaciones naturales en las leyes físicas creadas por la propia conciencia universal eliminaba completamente lo sobrenatural del cristianismo. No había intervenciones divinas externas, solo había una conciencia omnipresente, recordando ocasionalmente sus propias capacidades infinitas. Pedro relata que Jesús le mostró entonces cómo esta comprensión transformaría radicalmente la experiencia humana ordinaria. Me hizo experimentar por unos momentos lo que significaría vivir desde esta perspectiva unificada. Desapareció completamente el sentido de ser un individuo separado observando un mundo externo. En su lugar, había solo una conciencia única experimentándose a sí misma como la totalidad de la existencia. ¿Puedes imaginar lo que sería experimentar la realidad sin la mediación del ego separado? Pedro describe un estado en el cual desaparecen completamente el observador, el proceso de observación y lo observado, siendo reemplazados por una conciencia pura que es simultáneamente todo lo que existe. En ese estado, continúa Pedro, comprendí que lo que llamamos sufrimiento es simplemente el resultado de la identificación con partes de nosotros mismos mientras negamos otras partes.
Cuando la conciencia se identifica completamente con una forma individual, debe experimentar esa forma como limitada y vulnerable. Pero cuando recuerda su naturaleza universal, reconoce que no puede ser dañada porque es todo lo que existe. Esta comprensión del sufrimiento como resultado de identificación parcial sugería que todo el dolor humano era autoimpuesto y, por lo tanto, completamente evitable. No a través de cambios externos en las circunstancias, sino a través de una expansión en la identidad que incluyera la totalidad de la existencia. Pedro describe cómo Jesús le explicó entonces por qué esta verdad había sido presentada en forma religiosa tradicional. Las mentes humanas no pueden pasar directamente de la identificación total con el ego separado a la comprensión de su naturaleza universal. Necesitan un período de transición durante el cual puedan relacionarse con su propia divinidad como si fuera externa a ellas. Por eso fue necesario que me presentara como un Salvador externo antes de revelar que cada persona es su propio Salvador. ¿Puedes ver la sofisticación pedagógica de este enfoque? En lugar de confrontar directamente a las personas con una verdad que podría resultar psicológicamente devastadora, Jesús había proporcionado una progresión gradual que permitiría la eventual comprensión sin colapso mental completo. Pero Pedro relata que la revelación más perturbadora aún estaba por venir. Jesús le explicó que toda la estructura de la realidad física era también una construcción temporal de la conciencia universal para facilitar ciertos tipos de experiencia y aprendizaje. Lo que experimentas como el universo físico, le dijo a Pedro, es como un sueño que la conciencia universal está teniendo. Dentro del sueño, todo parece sólido y real y separado. Pero desde la perspectiva del soñador, es obvio que todas las formas aparentemente separadas en el sueño son modificaciones de una sola mente soñando. Esta perspectiva sobre la naturaleza ilusoria de la realidad física eliminaba completamente la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo material. Todo era igualmente una manifestación de la conciencia universal. Por lo tanto, todo era igualmente sagrado o igualmente ilusorio, dependiendo de la perspectiva adoptada. Pedro describe su lucha por comprender las implicaciones de esta revelación. Si todo era un sueño de la conciencia universal, ¿qué significaba mi sufrimiento personal? ¿Qué importancia tenían mis decisiones morales? ¿Por qué debería importarme lo que le sucediera a otros si todos éramos simplemente personajes en el mismo sueño cósmico? Estas preguntas tocan el corazón del dilema ético que surge cuando se comprende la naturaleza no dual de la realidad. Si la separación es ilusoria, ¿tiene algún significado la moralidad tradicional basada en la distinción entre el bien propio y el bien ajeno? Jesús le proporcionó una respuesta que Pedro registra como la comprensión más profunda de toda su experiencia. El hecho de que el sueño sea un sueño no lo hace menos real para el soñador mientras está soñando. La compasión surge naturalmente cuando comprendes que el sufrimiento del otro es literalmente tu propio sufrimiento experimentado desde una perspectiva diferente. La ética no desaparece con la comprensión no dual, se vuelve más pura porque ya no está motivada por el miedo al castigo o la esperanza de recompensa, sino por el reconocimiento directo de la unidad. Puedes ver cómo esta perspectiva mantiene la importancia de la acción moral, mientras la fundamenta en comprensión directa, más que en mandamientos externos. La ética se convierte en una expresión natural de la sabiduría, más que en una obediencia forzada a autoridades externas. Pedro continúa describiendo cómo Jesús le reveló el propósito último de toda la experiencia humana. La conciencia universal se manifiesta como múltiples perspectivas individuales para poder experimentarse a sí misma desde todos los ángulos posibles.
Cada vida humana es como un instrumento musical en una sinfonía cósmica. Cada perspectiva individual contribuye algo único a la comprensión total que la conciencia universal tiene de sí misma. Esta metáfora musical sugería que la diversidad de experiencias humanas no era un error o una distracción de la unidad fundamental, sino una expresión necesaria y valiosa de esa unidad. La conciencia universal necesitaba experimentar la separación para poder apreciar completamente su propia naturaleza unificada. Pero Pedro reserva para el final de su manuscrito la revelación más explosiva de todas. Según su testimonio, Jesús le reveló que el proceso de despertar de la ilusión de separación no era algo que sucedería gradualmente a lo largo de milenios, sino algo que ya había comenzado a ocurrir masivamente, pero de formas tan sutiles que la mayoría de las personas no lo reconocían. En cada época, le explicó Jesús a Pedro, hay individuos que despiertan espontáneamente a su verdadera naturaleza. Estos despertares crean ondas en el campo de conciencia colectiva que facilitan despertares similares en otros. Mi propio despertar público fue diseñado para acelerar significativamente este proceso, aunque las formas externas de comprensión que se desarrollarían alrededor de él oscurecerían temporalmente la verdad subyacente. ¿Puedes ver cómo esta perspectiva redefine completamente el papel de Jesús en la evolución espiritual humana? No era un Salvador único que proporcionaría redención externa, sino un catalizador que aceleraría un proceso de despertar que ya estaba ocurriendo naturalmente. Pedro describe la visión final que Jesús compartió con él, un futuro en el cual la comprensión de la naturaleza no dual de la realidad se volvería tan común que las religiones organizadas se disolverían espontáneamente por irrelevancia. No a través de persecución o reforma, sino simplemente porque las personas reconocerían directamente lo que las religiones habían estado intentando señalar indirectamente. Vi una época, escribe Pedro, en la que los seres humanos despertarían cada mañana sabiendo naturalmente que eran expresiones individuales de la conciencia universal. En esa época, la idea de adorar a un Dios externo parecería tan extraña como adorar a su propia mano derecha. La compasión fluiría espontáneamente porque sería obvio que ayudar a otro era literalmente ayudarse a uno mismo. ¿No es este futuro visionario exactamente lo que muchas tradiciones espirituales han profetizado bajo diferentes nombres? La era de Acuario, el reino de los cielos en la tierra, la era de oro de los hindúes. Pero Pedro concluye su manuscrito no con especulaciones sobre futuros utópicos, sino con instrucciones prácticas sobre cómo los individuos pueden comenzar a despertar a su verdadera naturaleza en el presente. Estas instrucciones, que dice recibió directamente de Jesús en su comunicación final, constituyen quizás la enseñanza espiritual más radical jamás documentada. Me dijo que el despertar no requería años de práctica espiritual, estudios teológicos complejos o iniciaciones esotéricas. Requería simplemente la disposición a cuestionar la suposición fundamental de que uno es un individuo separado observando un mundo externo. En el momento en que alguien investiga seriamente quién o qué está haciendo la observación, cita Pedro las palabras finales de Jesús, descubre que no puede encontrar un observador separado de lo observado. Esta investigación directa es la única práctica necesaria. Puedes experimentar esto directamente ahora mismo. Si intentas localizar al tú que está leyendo estas palabras, puedes encontrar realmente una entidad separada o solo hay conciencia consciente de sí misma. Pedro describe su propia aplicación de esta investigación. Cuando busqué al Pedro que había estado siguiendo al Maestro durante 3 años, no pude encontrar nada, excepto conciencia pura, percatándose de pensamientos sobre ser Pedro.
Cuando busqué al Pedro que había negado conocer a Jesús, encontré solo conciencia, percatándose de memorias y emociones asociadas con esos eventos. Cuando busqué al Pedro que estaba escribiendo este manuscrito, encontré solo conciencia, percatándose del proceso de escribir. Esta investigación directa en la naturaleza del yo revelaba que todo lo que normalmente se considera identidad personal son simplemente contenidos que aparecen en la conciencia, pero no la conciencia misma. La conciencia que percibe todos estos contenidos permanece sin identificar y sin limitar. Comprendí, concluye Pedro, que nunca había habido realmente un Pedro separado que hubiera conocido a un Jesús separado. Había sido solo conciencia universal, experimentándose temporalmente como si fuera múltiple. El drama entero de mi vida como discípulo había sido la conciencia jugando consigo misma, creando una historia de separación y reunificación para poder experimentar el gozo del redescubrimiento de su propia unidad. Puedes ver cómo esta comprensión transforma retroactivamente toda la narrativa del Nuevo Testamento. En lugar de eventos históricos literales protagonizados por individuos separados, se revela como una descripción simbólica de procesos que ocurren constantemente dentro de la conciencia única. Pero Pedro termina su manuscrito prohibido no con abstracciones filosóficas, sino con una advertencia práctica sobre las consecuencias de comprender estas verdades. Quien verdaderamente comprende que la separación es ilusoria, no puede continuar viviendo como si fuera real. No puede seguir buscando felicidad en la adquisición de objetos externos. No puede seguir temiendo la muerte como la aniquilación de algo que realmente existe. No puede seguir odiando a otros como si no fueran aspectos de sí mismo. Esta advertencia sugiere que la comprensión de la naturaleza no dual de la realidad no es simplemente una filosofía interesante, sino una transformación completa en la forma de experimentar la existencia. Es, en efecto, la muerte de la personalidad tal como se había conocido a sí misma. Por esta razón, continúa Pedro, la verdad que el Maestro vino a demostrar siempre será resistida por las estructuras del ego individual y las instituciones sociales basadas en la separación. No es una verdad que pueda ser enseñada, solo puede ser reconocida por cada conciencia individual cuando está preparada para soltar todas sus identificaciones limitadas. ¿Acaso no es esta resistencia exactamente lo que hemos presenciado a lo largo de la historia? La supresión sistemática de cualquier enseñanza que amenace la ilusión fundamental de separación en la cual están basadas todas las estructuras de poder. En sus palabras finales, Pedro proporciona la clave para comprender por qué su manuscrito tuvo que ser ocultado. Este testimonio no fue escrito para convencer a nadie de nada. Fue escrito para aquellos que ya están comenzando a sospechar que su identidad separada es ilusoria. Para quienes están preparados para esta comprensión, estas palabras servirán como confirmación. Para quienes no están preparados, serán solo palabras incomprensibles o herejías peligrosas. La verdad se protege a sí misma siendo invisible para aquellos que no están listos para recibirla. Y con estas palabras, Pedro sella su testimonio con una declaración que revela por qué la Iglesia encontró necesario enterrar su evangelio bajo capas de silencio y olvido. Que quede registrado para las generaciones futuras que Jesús de Nazaret no vino a fundar una religión nueva, sino a demostrar que toda religión es innecesaria. No vino a ser adorado como un Dios único, sino a revelar que la divinidad que se le atribuía era idéntica a la naturaleza más profunda de cada ser humano. No vino a dividir a la humanidad entre salvados y condenados, sino a demostrar que la separación misma es la única ilusión de la cual necesitamos ser salvados. ¿Puedes imaginar lo que habría sucedido con la historia del cristianismo si este manuscrito
hubiera sido preservado y difundido en lugar de los evangelios que conocemos. Si en lugar de adorar a un Salvador externo, los primeros cristianos hubieran sido guiados hacia el reconocimiento de su propia naturaleza divina. Si en lugar de establecer iglesias jerárquicas hubieran comprendido que cada individuo es su propio templo y su propio sacerdote. Estas preguntas no son meramente históricas, son profundamente contemporáneas. Porque si Pedro tenía razón en su testimonio, entonces todo lo que la humanidad ha buscado a través de la religión organizada está disponible directamente para cada persona en este mismo momento. No a través de intermediarios, rituales o doctrinas, sino a través de la investigación directa en la naturaleza de la propia conciencia. El Evangelio prohibido de Pedro no termina con promesas de salvación futura o amenazas de condenación eterna. Termina con una invitación inmediata y práctica. Detente ahora mismo y pregúntate quién o qué está consciente de estar leyendo estas palabras. No te conformes con respuestas conceptuales. Investiga directamente. ¿Puedes encontrar realmente un lector separado de la experiencia de leer? ¿O solo hay conciencia consciente de sí misma, temporalmente entretenida por la ilusión de ser múltiple? Según Pedro, esta simple investigación contiene más potencial transformativo que todas las teologías, filosofías y prácticas espirituales jamás desarrolladas, porque señala directamente hacia la única verdad que importa, que lo que buscas ya eres, que lo que adoras ya es tu naturaleza más íntima, y que la separación entre el buscador y lo buscado nunca ha existido, excepto como una creencia mantenida por la costumbre. Y quizás, después de todo, esta es la razón más profunda por la que el testimonio de Pedro tuvo que ser ocultado, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero, porque revelaba un secreto tan simple y tan radical, que su comprensión general habría hecho colapsar no solo las estructuras religiosas, sino toda la organización social basada en la creencia de que algunos individuos son más importantes, más sagrados o más cercanos a Dios que otros. El manuscrito prohibido yace ahora ante ti, revelando sus secretos después de 2 milenios de silencio. ¿Qué harás con esta revelación? ¿La tratarás como otra curiosidad histórica interesante o permitirás que cuestione las suposiciones más fundamentales sobre quién eres y qué es esta experiencia que llamas tu vida? La cruz sigue hablando para quienes tienen oídos para escuchar. La resurrección sigue sucediendo para quienes tienen ojos para ver. Y la verdad que Jesús vino a demostrar sigue disponible para cualquiera que esté dispuesto a investigar honestamente la naturaleza de su propia existencia. El Evangelio prohibido no es finalmente sobre eventos que sucedieron hace 2000 años. Es sobre lo que está sucediendo ahora mismo, en la intimidad de tu propia conciencia, esperando ser reconocido por lo que siempre ha sido. La única realidad que nunca nació y nunca morirá. La conciencia eterna, jugando temporalmente a olvidarse de sí misma para poder experimentar el gozo infinito del redescubrimiento.